Bien, vamos a resolver el ejercicio 15 por variables separables, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio 15, y estamos en la página 52, ¿sale? Este ejercicio nos dice que tenemos el diferencial de S sobre diferencial de R igual a K por S. Ok, es un ejercicio de variables separables donde de pronto desapareció mi pizarrón. A ver, vamos a ver por qué desapareció mi pizarrón. Ah, mira, me dice que se desconectó porque quiso. Acá está. Ok. Lo que tenemos en este caso es que tenemos que dejar todas las S de un lado y todas las R del otro, ¿de acuerdo? Entonces, el diferencial de R pasaría multiplicando y esta S que está aquí pasa dividiendo. Entonces, con lo cual nos quedaría diferencial de S sobre S igual a K diferencial de R. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer, pues como ya todas las S están del lado izquierdo y las R del lado derecho, pues sería simplemente integrar. Entonces, llevando a cabo la integración, lo que obtenemos es un logaritmo natural de S igual a K por R más la constante de integración. En este caso, lo que tenemos aquí es que para lograr despejar la S, tendríamos que aplicar la exponencial, es decir, exponencial del logaritmo natural de S es igual a la exponencial de KR más C. Y la exponencial con logaritmo son funciones inversas, entonces al componerse se cancelan entre sí, quedándonos simplemente el argumento, con lo cual nos da S. Y aquí vamos a utilizar una propiedad de los exponentes que nos dice que AN por AM es igual a AN más M. Es decir, bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman. Pero lo vamos a ocupar en sentido contrario, dado que es válida en ambos sentidos. Si yo tengo una base con exponentes que se suman, se pueden separar como una multiplicación. Y esto va a ser así porque voy a separar el KR del C. Es decir, lo voy a separar como E a la KR por E a la C. Ahora, cabe considerar que la exponencial pues es una constante y elevado a la C, pues sigue siendo constante, ¿de acuerdo? Dado que la C es constante, no depende de X. Luego esto significa que puedo sustituirlo por una C en general. Es decir, una constante multiplicando la exponencial. Esto nos daría S igual a C E a la K por R. Bien, aquí la importancia de este modelo radica en lo siguiente. Esta es la solución, ¿de acuerdo? La importancia de este modelo radica en lo que nos está diciendo, ¿sale? Lo que nos dice es que al final del lado derecho tenemos S como función de R, obtenemos la derivada de S como función de R. Tenemos así S' como función de R es igual a K por SR. Cambiémosle el nombre a algo más, mm, como más habitual. Digamos que esto es, en lugar de S pongamos P.
Y en lugar de R, cambiémoslo por T, como lo hice en el otro lado. Estaremos diciendo que la razón de cambio de P es igual a una constante por P. ¿Sale? Digamos que P es una población. Entonces, estaríamos hablando de la derivada de la población. ¿De acuerdo? La derivada de cualquier cosa en general se puede entender, sobre todo si está dada con respecto del tiempo, se puede entender como una velocidad. ¿Sale? Como la velocidad con la que cambia, en este caso, pues la población. Es decir, un modelo de crecimiento o de cambio de la población está dado de esta manera. ¿De acuerdo? Donde se dice que la velocidad con la que cambia la población es proporcional a la cantidad de personas que había en ese momento. ¿Cómo se quita ese símbolo este símbolo de proporcionalidad? Pues agregando una constante, sale una constante de proporcionalidad. Sale la velocidad con la que crece o decrece una población, pues depende de cuántos individuos tenga en la población por una constante con la que está creciendo o decreciendo. Si esta K resulta ser positiva, crece. Si esta K resulta ser negativa, decrece. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que obtenemos al final del día solucionando este modelo, como lo acabamos de ver aquí, es que la población con respecto al tiempo es igual a una constante por E a la K por T. ¿De acuerdo? Ahora, la parte interesante es quién es esta C. Em, y resulta que si nosotros decíamos, bueno, resulta que en el tiempo cero tienes una población inicial. Si nosotros sustituimos este elemento por esto y en lugar de poner t ponemos 0, lo que obtenemos es P0 igual a C e a la K por 0. Y eso sería E a la 0 y E a la 0 vale 1, entonces P0 es igual a C. Es decir, el modelo completo para un crecimiento o decaimiento poblacional pues es P0 E a la K por T. Y este em, modelo ya completo nos habla de los dos elementos que nos interesan para hablar de una población y la forma en la que crece. Su población inicial y su tasa de crecimiento. Pero no solamente nos sirve para poblaciones, también se utiliza para decaimiento radioactivo, también para velocidad de cambio, ¿de acuerdo? Cualquier modelo donde la velocidad con la que cambie una cantidad sea proporcional a la cantidad que hay en ese momento, se explica con este modelo. ¿De acuerdo? Ok. Y su solución no es complicada. Si se dan cuenta, nos pasamos la S dividiendo, el de R multiplicando y después
integramos, del lado izquierdo nos da un logaritmo, del lado derecho aparece la R más la constante de integración. La exponencial nos permite eliminar el logaritmo y aquí se separa de esta forma para, por propiedades de los exponentes, para sacar esta C y que quede multiplicando. ¿Sale? De hecho, lo único que tendríamos que haber visto en estos momentos era eso de aquí, que salió en dos minutos, pero sí me quise detener un momento porque la aplicación a modelación es muy importante de esta ecuación diferencial. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo sí, profe, pero no se voy a enojar. Porque Este, nuestras calificaciones del segundo parcial todavía no las ya están tenemos, listas. ¿sí? Sí. ¿Nos puede asustar, por favor? Si me permiten terminar la clase, con mucho gusto. Ah, ok, bueno. Ok, pero con respecto a los ejercicios, ¿alguna duda? Ok, con respecto a los ejercicios, no. Entonces, perfecto. Entonces, permítanme ingresar a tema nuevo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que son unas ecuaciones no separables, ecuaciones lineales, donde tenemos a de x diferencial de y sobre diferencial de x, más vamos a ponerle a 0 de x por y igual a una función g de x. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es dividir todo entre esta función, entre esta x, y lo vamos a llevar a esta forma. Diferencial de y sobre diferencial de x igual a, vamos a llamar a esta más p de x por y igual a una f de x. Sale. Digamos que esta es la forma general, pero esta es la estructura que vamos a estudiar. ¿Sale? Y nosotros queremos resolver esta expresión. De aquí, lo que nosotros podemos pensar es, bueno, ¿cómo resuelvo esta expresión dado que no puedo hacerlo por variables separables? Simplemente tratar de dejar todas las x del otro lado no va a ser posible. Em, Dado que esta cosa no contiene y, entonces no podríamos factorizarlo. Lo que podríamos pensar es, ¿hay alguna derivada que me dé de la derivada de y, por ejemplo? A ver, dentro de nuestro conjunto de fórmulas de derivación, concentrándonos en el lado, por el momento en el lado izquierdo, ¿sale? Nosotros tenemos la derivada de un producto, f por g. Esto nos da f por la derivada de g más g por la derivada de f. Bueno, si en lugar de f pusiéramos y, es decir, escribirlo así, la derivada de mu de x por y sería mu de x por dy entre dx más, ¿qué sería? Aquí sería y
mu' de x por y. Ya, esa sería la forma en la que nos quedaría derivar esta expresión. Ok, aquí tengo estos dos elementos que me interesa observar. Me interesa observar la derivada de y, aquí está, y a y. ¿Sale? Quisiera que esta estructura tuviera esta forma. Bueno, vamos a multiplicarla por una función mu, ¿sale? Para que se parezca más a esto. Es decir, multiplicando toda la expresión por una función arbitraria mu de x, lo que nos daría sería mu de x, diferencial de y sobre diferencial de x, más mu de x, p de x por y, igual a mu de x por f de x. Comparando el lado izquierdo con el lado izquierdo, es decir, esta expresión con esta expresión, tendríamos que este elemento viva aquí y que la derivada, que es el que realmente me interesa, es esta función. ¿De acuerdo? ¿Por qué me interesa que tenga esta estructura? Porque lo puedo llevar a esto. A ver. Lo que nos está diciendo la parte subrayada en rosa es que para que nosotros podamos entender esta estructura de esta forma y llevarlo a esto, ¿salen? Tendríamos que igualar la derivada mu' o la derivada de mu con p de x por mu de x. Es decir, la derivada de mu de x entre dx es igual a p de x mu de x. Despejando, dejando las mu de un lado y lo que no tiene mu del otro, derivada de mu con respecto de mu de x es igual a p de x diferencial de x. Aquí nos haría logaritmo natural de mu de x igual a la integral de p de x diferencial de x. Es decir, haciendo la exponencial, diríamos que mu de x es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Esta cosa de aquí, ¿sale? Se le va a llamar factor integrante. ¿Sale? ¿De qué se trata esto? Regresemos a nuestra ecuación, aquí a nuestra ecuación original. Resulta que si nosotros queremos resolver esta ecuación, esta que está aquí, nosotros podemos pensar que le falta un elemento. ¿Qué elemento? Este que se encuentra aquí. Observen que depende de la estructura simplemente de este p de x. Y lo que vamos a hacer será multiplicarlo. ¿Sale? Es decir, ese mu de x con esta forma ¿sale? Voy a separar, no es cierto. Voy a separar este un poco. Y este un poco más. Ahí está. Resulta que nosotros vamos a multiplicar aquí por e a la integral de p de x diferencial de x. Y aquí e a la integral de p de x diferencial de x. Y aquí e a la integral de p de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque eso fue lo que propusimos. Que íbamos a multiplicar estos tres elementos por mu. ¿De acuerdo?
¿Para qué? Para poderlo entender de esta forma. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a pasar con el lado izquierdo? Lo puedo reducir, ¿sale? Como el producto de mu por y, ¿sale? O la derivada del producto de mu por y. Es decir, esto que se encuentra del lado izquierdo, lo puedo llevar a la derivada con respecto de x de e a la integral de p de x diferencial de x por y. Y lo que está del lado derecho, pues eso no se salva. E a la integral de p de x diferencial de x f de x. Y la maravilla de esto es que al momento de integrar, la integral con el diferencial se cancelan. Bueno, este diferencial de x en realidad pasa para acá. Y la integral con el diferencial se cancelan, quedándonos simplemente e a la integral de p de x diferencial de x por y igual a lo que nos salga de esta integral. Integral de e a la integral de p de x diferencial de x f de x diferencial de x. Con lo cual, finalmente, y se vuelve la integral de e a la integral de p de x diferencial de x f de x diferencial de x sobre a la integral de p de x diferencial de x. Entonces se vuelve muy, muy sencillo despejar a y. ¿De acuerdo? La idea de este factor integrante es que nosotros tengamos esta estructura, veamos quién es el valor que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué función está multiplicando a y? Y a esa función ver si la podemos integrar. Si la podemos integrar, la vamos a poner el resultado de la integral sobre un exponencial, ¿de acuerdo? En principio multiplicando a todo, pero la realidad es que podemos escribir simplemente ese factor integrante por y igual a la integral de ese exponencial que ya integramos por f y tratar de resolver ahora el resultado del lado izquierdo. ¿Sale? Más o menos esa es la idea de este factor integrante. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a unos minutos a hacer ejemplos de esto. ¿Sale? Pero quédense con la idea de que vamos a ver las derivadas en esta estructura, en esta forma estándar. Y lo que vamos a hacer es este número que está acompañando esta función que está acompañando a la y, la vamos a integrar y poner como exponente en una exponencial, ¿de acuerdo? ¿Sale? La idea Sí, es tener profe. esta estructura. Entonces vamos a detenernos hasta aquí.